Este video presenta discursos históricos registrados en el Diario de Discursos. Su propósito es histórico y referencial. No establece doctrina oficial de la Iglesia. Gazelle. El poder del bien y del mal. Traducción del discurso del presidente Brigham Young pronunciado en el Tabernáculo, Gran Ciudad del Lago Salado, el 13 de junio de 1852. Como aún queda tiempo esta mañana que pueda aprovecharse, ofreceré algunas palabras a la congregación, sintiéndome agradecido por este privilegio y por todos los demás que disfruto día tras día. Esta mañana hemos tenido el placer de escuchar la verdad de la obra de los últimos días, junto con el testimonio de uno de los siervos del Señor, Ira Ames, quien ha tenido una experiencia de 20 años en esta iglesia. Hay muchos otros que también han tenido una larga experiencia, y algunos que no han tenido más de 6 meses de prueba, pero que en ese corto tiempo han obtenido una experiencia suficiente para convencerlos de que hay un Dios en esta obra, que un poder supremo ha acompañado el Evangelio de Salvación, o lo que se llama mormonismo, desde su origen hasta hoy. Digo a todos, tanto santos como pecadores, que no hay persona alguna que haya escuchado el mensaje del Evangelio de Salvación, el anuncio de esta obra de los últimos días, la aparición del Libro de Mormón y la misión de José Smith, sin que el Espíritu del Señor haya acompañado ese mensaje, en mayor o menor grado, con poder y con el testimonio de su verdad, sin importar el carácter del individuo, ni si acepta o no la verdad. Si lo han escuchado en su sencillez y pureza, el peso del testimonio que lo acompaña lleva una convicción a su mente de que es verdadero, aunque por la influencia del mundo, las malas compañías o las instigaciones del enemigo de toda justicia, esas convicciones e impresiones puedan desvanecerse. Convicciones que, si se hubieran ejercido en ese momento con sinceridad y con el firme propósito de conocer la verdad, habrían confirmado plenamente el asunto para su completa satisfacción. Siempre hay un peso de testimonio que acompaña la proclamación del Evangelio de Salvación. El hermano Ames ha dicho que el mormonismo progresará. Si no lo hiciera, Dios sería destronado, porque cuando Él decide hacer algo, se cumplirá, a pesar de toda influencia opuesta. Cuando los inicuos tengan poder para apagar el sol y que deje de brillar, cuando tengan poder para detener las fuerzas de los elementos, suspender todo el sistema de la naturaleza y convertir el trono del Todopoderoso en estrado para sus pies, entonces podrán pensar en detener el curso del mormonismo y frustrar los inmutables propósitos del cielo. Los hombres pueden perseguir al pueblo que cree en sus doctrinas, difundir y publicar mentiras para traer aflicciones sobre ellos. La tierra y el infierno pueden unirse en una gran alianza contra él y ejercer todo su poder maligno, pero permanecerá tan firme e inamovible en medio de todo como los pilares de la eternidad. Los hombres pueden perseguir al profeta y perseguir a quienes creen en él y lo sostienen. Pueden expulsar y matar a los santos, pero esto no afecta en lo más mínimo las verdades del mormonismo, porque permanecerán aun cuando los elementos se derritan con intenso calor, los cielos se enrollen como un pergamino y la tierra sólida se disuelva. El mormonismo descansa sobre la base eterna de la omnipotencia. Jehová es el mormonismo de este pueblo, su sacerdocio y su poder, y todos los que permanezcan fieles a él en el día señalado comparecerán ante la presencia del Rey eterno y recibirán una corona de vida. Mientras hablaba el otro día al pueblo, mencioné que la carrera no es para los veloces, ni la batalla para los fuertes, ni las riquezas para los sabios. En ese momento mis ojos se posaron sobre Ira Ames, que estaba sentado en la congregación. Sabía que llevaba mucho tiempo en la iglesia, pues lo conozco personalmente desde hace 20 años. También vi a muchos de los primeros santos presentes. Estos hombres saben que el mormonismo es verdadero. Han avanzado con firmeza y no han buscado hacerse notar, como muchos otros lo han hecho, pero casi sin ser vistos, han mantenido su lugar con constancia en el camino correcto. Podría poner mi mano sobre muchos en esta congregación que ganarán la carrera.
aunque externamente no parezcan muy rápidos ni hagan grandes demostraciones. Son personas que se ocupan continuamente de sus propios asuntos. No parecen grandes guerreros, ni dan la impresión de que vayan a ganar la batalla. Pero, ¿cuál es su verdadero carácter? Hoy tienen fe, están llenos de fe, hablan poco, pero están llenos de integridad. Mañana los encontrarán como fueron ayer o como son hoy. Visítenlos cuando quieran, en cualquier circunstancia, y los hallarán invariables. Y cuando finalmente hayan pasado la vida junto a ellos, verán que su vida ha sido bien empleada, llena de fe, esperanza, caridad y buenas obras, según su capacidad. Estos son los que ganarán la carrera, vencerán en la batalla y alcanzarán la paz y la justicia eternas. Pregunto si la congregación recuerda el texto señalado para esta ocasión, que todo hombre que lo predique lo viva también. Si quienes hablan lo hacen por el Espíritu del Señor, hablarán conforme a ese texto, porque es imposible apartarse de él mientras permanezcan en la verdad. Si viven de acuerdo con él, toda su vida estará dirigida a un gran objetivo: estar rodeados, envueltos y llenos del conocimiento de Dios. Eso los hará uno. Los preparará para hacer con los demás lo que quisieran que los demás hicieran con ellos, para guardar toda la ley del Padre y del Hijo, y todas las leyes del reino celestial que han sido o serán reveladas, y para recibir al Salvador en su venida. Produce una satisfacción profunda escuchar a los hombres testificar de la verdad del Evangelio. Siempre es especial para mí oír a los santos contar sus experiencias. Para mí, uno de los mejores sermones es escuchar a hombres y mujeres relatar cómo el Señor ha obrado en su entendimiento y los ha conducido al camino de la verdad, la vida y la salvación. Prefiero oír a las personas contar su propia experiencia y testificar que José fue un profeta del Señor, que el libro de Mormón, la Biblia y otras revelaciones de Dios son verdaderas, que lo saben por el don y el poder de Dios, que han conversado con ángeles y han sentido el poder del Espíritu Santo, recibiendo visiones y revelaciones antes que escuchar cualquier otro tipo de predicación que haya llegado a mis oídos. Si pudiera tener toda la elocuencia del mundo y dominara la lengua de los ángeles de Dios, les diría por qué. Pero ni siquiera la elocuencia angelical puede convencer a alguien de que Dios vive y de que la verdad es el fundamento de su trono, si no está acompañada del poder del Espíritu Santo. Sin eso, sería solo una combinación de sonidos inútiles. ¿Qué es lo que convence al hombre? Es la influencia del Todopoderoso, iluminando su mente e instruyendo su entendimiento. Cuando aquello que habita en este cuerpo, lo que vino de las regiones de gloria, es iluminado por la influencia, el poder y el espíritu del Padre de las Luces, supera completamente la organización terrenal que pertenece a este mundo. Quienes son gobernados por esta influencia pierden de vista las cosas de la mortalidad, quedan totalmente bajo el poder de la eternidad y dejan de enfocarse en el tiempo. Todo honor, sabiduría, fuerza y cualquier cosa considerada deseable entre los hombres, en fin, todo lo que pertenece a esta organización terrenal, independiente de aquello que vino del Padre de nuestros espíritus, queda borrado para ellos, y oyen y entienden por el poder y espíritu que reviste a la deidad y a los seres santos en su presencia. Cualquier otra influencia fracasará en convencer a alguien de la verdad del Evangelio de salvación. Por eso amo escuchar a las personas testificar de las diversas manifestaciones del Espíritu Santo en su vida. Es algo a la vez interesante e instructivo. Cuando un tema se presenta con todos los cálculos, métodos, habilidades y astucias humanas, acompañado de la elocuencia del mundo, ante una congregación que posee el poder del Espíritu Santo y está llena de la luz de la eternidad, ellos pueden comprender el tema, seguir su desarrollo, colocar cada parte en su lugar y evaluarlo según las leyes inmutables de la verdad. Así, todos los temas se vuelven interesantes e instructivos para ellos. Pero el caso es muy distinto para quienes no tienen la mente abierta ni instruida por el poder de Dios. Elaborar sermones, dividir y subdividir temas, construir una estructura refinada, destinada a fascinar la mente, acompañada de las palabras más elocuentes del mundo,
no les aprovechará. Mis sentimientos y pensamientos se orientan a obtener conocimiento por medio del poder del Espíritu Santo. Si todo el talento, habilidad, sabiduría y refinamiento del mundo hubieran venido a mí, junto con el libro de Mormón, y hubieran declarado su veracidad con la más elevada elocuencia, intentando probarla mediante el conocimiento y la sabiduría del mundo, habrían sido para mí como el humo que se eleva solo para desvanecerse. Pero cuando vi un hombre sin elocuencia ni talento para hablar en público, que solo dijo: sé por el poder del Espíritu Santo que el libro de Mormón es verdadero, que José Smith es un profeta del Señor. El Espíritu Santo que procedía de ese hombre iluminó mi entendimiento, y la luz, gloria e inmortalidad se desplegaron ante mí. Fui rodeado por ellas y supe por mí mismo que el testimonio de aquel hombre era verdadero. Pero la sabiduría del mundo, lo repito, es como el humo, como la niebla de la noche que desaparece ante los rayos del sol, o como la escarcha que se desvanece con el calor de sus rayos. Mi propio juicio, mis capacidades naturales y toda mi educación se inclinaron ante ese testimonio sencillo pero poderoso. Allí está el hombre que me bautizó, el hermano Eleazar Miller. Aquel testimonio llenó todo mi ser de luz y mi alma de gozo. El mundo, con toda su sabiduría y poder, con toda la gloria y la fama de sus reyes y gobernantes, se vuelven completamente insignificantes en comparación con el sencillo y sin adornos testimonio de un siervo de Dios. Jesús dijo: considerad los lirios del campo, contemplen la espléndida y a la vez simple belleza de su vestidura. Ni siquiera Salomón, el más grande y sabio de los reyes terrenales, que ejercía su cetro de modo que era admirado y temido por todas las naciones, en toda su gloria, pudo compararse con uno de esos lirios, que pueden arrancar con el menor esfuerzo, admirar por un momento y luego desechar. Todo lo que entre los hombres se considera valioso, precioso, glorioso o magnífico, no puede compararse en belleza y excelencia con ese lirio que pisan bajo sus pies. La gloria del hombre es pasajera como el crepúsculo o como la estructura sin fundamento de un sueño. Se desvanece. Las escrituras lo comparan acertadamente con la hierba del campo, que al ser cortada se marchita y desaparece para siempre. Pero cuando el Todopoderoso derrama su espíritu sobre una persona o sobre un pueblo, la visión de su mente se abre para discernir entre las cosas que pertenecen a esta organización terrenal y aquellas que pertenecen a organizaciones formadas en otras esferas. Entonces todo se hace nuevo para ellos, porque todas las cosas en los cielos y en la tierra están bajo el poder del Todopoderoso, y solo pueden ser reveladas a los mortales en su verdadera luz por el poder del Espíritu Santo. Mientras el hermano Ames relataba su experiencia antes de creer y abrazar la fe del Evangelio, y las pocas palabras de conversación que tuvo con el hermano George Curtis, surgió en mi mente esta pregunta: ¿qué hace que hombres y mujeres cuyos pensamientos no estaban acostumbrados a reflexionar sobre asuntos teológicos hablen con tanta inteligencia cuando el Espíritu del Señor toca su entendimiento? La experiencia de la mayoría de esta congregación puede responder a esa pregunta. Ustedes son el instrumento del Espíritu, donde se deposita la inteligencia que proviene de otro estado de existencia invisible al ojo natural, de una influencia que produce efectos sin revelar la causa y que por eso es llamada milagro. Ya conocen mi opinión acerca de la doctrina de los milagros. En realidad, no existe tal cosa como un milagro, excepto para el ignorante. Existen agentes espirituales invisibles al ojo natural, no solo en nosotros, sino también en los elementos, arriba en los cielos y así también abajo en la tierra, que continuamente producen efectos cuya causa no podemos comprender. ¿Enseña la experiencia de este pueblo qué es aquello que lleva a hombres y mujeres a hacer lo malo? Muchos lo entienden bastante bien, aunque no todos. Pablo no pudo explicarlo, aunque fue uno de los servidores de la casa de Gamaliel, y probablemente barría su casa o limpiaba sus sandalias. Sin embargo, tuvo oportunidad de aprender mucho, pero con todo su conocimiento y talento,
no pudo explicar este asunto mejor que sus hermanos sin instrucción. Cuando buscaba al Señor con todo su corazón, encontraba algo que se interponía, que intentaba vencerlo y bloquear su camino cuando seguía la senda de la rectitud. Y la única manera en que pudo describirlo fue diciendo: cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Ese mal está con nosotros, es la influencia que nos tienta a cometer pecados y que ha sido permitida en el mundo precisamente para darnos la oportunidad de ser probados ante Dios, ante Jesucristo, nuestro hermano mayor, ante los santos ángeles y ante todos los hombres justos, demostrando que estamos decididos a vencer el mal y a aferrarnos al bien, pues el Señor nos ha dado la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, cuando el mal está presente en mí, tengo una pequeña batalla que librar. Debo enfrentar y combatir esta influencia hasta erradicarla, tanto de mis pensamientos como de mis acciones, para tener poder de hacer todo el bien que deseo realizar. Toda persona es capaz de esto. Todos pueden refrenar su lengua, dejar su mala acción desde ahora y para siempre y hacer el bien en su lugar. Hay un antiguo dicho que en muchos casos es excelente: piensa 2 veces antes de hablar y 3 veces antes de actuar. Si nos entrenamos para pensar en lo que estamos a punto de hacer antes de hacerlo, y tenemos el entendimiento para discernir el bien y el poder para llevarlo a cabo, podremos así evitar el mal que está presente con nosotros. Cuando el enemigo hace guerra contra mí, me veo obligado a ponerme a la defensiva, y si uso mis armas con habilidad y firmeza de propósito, mi adversario tendrá que cederme la victoria, siendo el Señor mi fuente de poder. Las Escrituras dicen: resistid al diablo y huirá de vosotros. Este es el deber de todo santo. Cuando el mal está presente con nosotros, debemos vencerlo o ser vencidos por él. Cuando el diablo está en nuestro corazón, tentándonos a hacer lo malo, debemos resistirlo, o de lo contrario, ser llevados cautivos por él. Cuando el hermano Ames, sin darse tiempo para detenerse o reflexionar, dijo a la persona que le presentó el Evangelio: no quiero oír ni una palabra sobre el mormonismo, fue el mal que estaba en él lo que lo llevó a hablar así. El hombre está dotado de poder y sabiduría suficientes. Si los ejercita para hacer callar su lengua y detener sus manos. Sus pies pueden ser rápidos para derramar sangre, pero tienen el poder de detenerse, luchar y vencer al enemigo, porque el bien también está presente en él y es influenciado en mayor o menor grado por el Espíritu del Señor. Ustedes experimentan estas dos fuerzas opuestas, el bien y el mal. Cada día que viven son probados, tentados y a veces caen en el pecado al decir o hacer lo que está mal. Ahora, desde este momento en adelante, deténganse y todo lo que hagan, háganlo con espíritu de reflexión. No actúen jamás con precipitación, sino que cada acción sea el resultado de una consideración madura. Con frecuencia exhorto a los hermanos a no apresurarse, porque no nos quedaremos aquí, solo estamos buscando la tumba y no hay duda de que la encontraremos. Hemos abrazado el Evangelio y profesamos ser santos de los últimos días, pero el mal puede introducirse en medio de mis hermanos y entonces con frecuencia tengo que reprenderlos. Hay 2000 personas en esta asamblea y si solo media docena han hecho mal, no podría corregirlos sin que pareciera que estoy reprendiendo a toda la congregación, lo cual en realidad no es así. Sin embargo, al corregir a los culpables, es imposible manchar la conciencia de hombres y mujeres buenos, cuyos corazones son limpios y puros como una hoja de papel blanco. El Señor ayudará a quienes se ayuden a sí mismos a hacer lo correcto. Si este pueblo estuviera decidido desde este momento en adelante a no hacer nada sino el bien y salieran a edificar el reino de Dios, haciendo todo lo que está en su poder para promover la causa de la verdad y sin volver a hacer nada malo, no pasaría mucho tiempo antes de que fuéramos un pueblo santo, santificado por el Señor. Ya somos el mejor pueblo sobre la tierra, pero aún podemos mejorar. Fuimos creados con ese propósito. Nuestras capacidades están organizadas para expandirse hasta que podamos comprender el conocimiento y la sabiduría de los cielos.
y continuar así por mundos sin fin. Hay otro pensamiento que está presente en mi mente en este momento, sobre el cual expresaré algunas ideas. Muchos han creído y aún creen que la creación animal, al aumentar en conocimiento y sabiduría, cambia su organización física o corporal a través de numerosos estados de existencia, de modo que el insecto más pequeño, con el paso del tiempo, puede llegar a asumir forma humana y viceversa. Esta es una de las ideas más inconsistentes que la mente humana podría concebir. Se le llama la transmigración de las almas. Para mí es suficiente saber que la humanidad fue creada para progresar y perfeccionarse. Toda la creación, visible e invisible, es obra de nuestro Dios, el supremo arquitecto y gobernante del universo, quien organizó el mundo y creó todo ser viviente sobre él para que actuara en su propia esfera y orden. Con este propósito ha ordenado que todas las cosas crezcan y se multipliquen. El Señor Dios Todopoderoso ha decretado este principio como la gran ley que gobierna la existencia, y para ese fin fuimos creados. Además, si los hombres pueden entenderlo y aceptarlo, la humanidad está organizada para recibir inteligencia hasta llegar a ser perfecta en la esfera que le ha sido asignada, una meta que todavía está muy por delante de nosotros. Cuando usamos el término perfección, se aplica tanto al hombre en su condición actual como a los seres celestiales en la suya. Ahora somos o podemos ser tan perfectos en nuestra esfera como Dios y los ángeles lo son en la suya. Pero la mayor inteligencia que exista pueda ascender continuamente a niveles más altos de perfección. Fuimos creados expresamente para aumentar y progresar. No hay ninguno que esté correctamente organizado que no pueda crecer desde el nacimiento hasta la vejez. ¿Existe alguna cosa que no esté ordenada conforme a una ley eterna de existencia? Ninguna. Es la deidad dentro de nosotros lo que produce el crecimiento. ¿Les sorprende esta idea? ¿Están listos para exclamar: ¿Qué? ¿La deidad dentro de nosotros? sí? Dios está en cada persona sobre la faz de la tierra. Los elementos de los que está compuesto cada individuo y en los que vive poseen divinidad. Tal vez ahora no puedan comprenderlo, pero lo entenderán más adelante. La deidad en nosotros es el gran principio que nos impulsa a crecer y desarrollarnos en gracia y verdad. Una vez iniciada esta obra, es necesaria la estricta obediencia a los mandamientos del cielo para alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. Por tanto, comencemos desde ahora a hacer la voluntad de Dios con determinación. Que el Hijo, cuando llegue a tener entendimiento y su Padre le comunique su voluntad, diga: Padre, desde este momento y para siempre haré tu voluntad. así ha sido desde el principio, con el Padre Adán, y así seguirá siendo el deber de su posteridad, que será santificada y entrará en el reino celestial. Esto llevará a cada persona a hacer con los demás lo que quisiera que los demás hicieran con ella, y los hará tan puros y santos en su esfera como Dios lo es en la suya. Comiencen con este principio, atraviesen el velo hacia la eternidad con Él y continúen en Él. Y el fin de ello ningún hombre en la tierra lo conoce, ni tampoco los ángeles en el cielo. Nada que no sea el Espíritu Santo puede hacernos un bien duradero. Al principio de mis palabras les dije la verdad tal como es en el cielo y en la tierra, como es entre los ángeles, los profetas, todas las personas buenas y aun cada pecador que habita en la tierra. No hay hombre ni mujer que ame la verdad y haya escuchado el mensaje del libro de Mormón sin que el Espíritu del Todopoderoso le haya testificado de su veracidad. Ni hay persona que haya oído el nombre de José Smith sin que el Espíritu le haya susurrado: Es un verdadero profeta. Dios ha levantado a un profeta, ha hecho salir a la luz el libro de Mormón y ha influido en el pueblo para poner el fundamento de su reino, tomando a 2 de una nación y a 1 de una familia. Cuando una persona es movida por el Espíritu a creer la verdad del Evangelio, el diablo le dice que es una mentira. Además, la pérdida de mi buen nombre ejerce una fuerte influencia en contra de que alguien abrace la verdad, porque si decide adherirse al mormonismo, sus amigos incrédulos dan por hecho que está siendo engañado. Por eso solo unos pocos demuestran ser dignos de la verdad al tomar el camino correcto. Casi todo el mundo sigue su propio camino. No quieren creer la verdad cuando se les declara, ni ver la luz cuando está delante de sus ojos.
cierran los ojos, endurecen el corazón y prefieren creer una mentira para ser condenados. Tengo experiencia directa con la historia de esta iglesia, desde antes que el hermano Ames, quien comenzó en 1830. En aquel tiempo se decía: El mormonismo debe ser destruido. pero ahora es más grande que nunca. Solo pueden matar el cuerpo, y el mormonismo no cambia en lo más mínimo por eso. El profeta José fue el instrumento por medio del cual Dios habló. Mataron su cuerpo, pero el mormonismo sigue siendo el mismo. Si el mormonismo hubiera sido falso, el diablo y el mundo, en lugar de combatirlo, lo habrían sostenido y edificado. Tal vez he dicho suficiente a los hermanos por ahora. Me daría gran gozo si pudiéramos lograr que todos los habitantes de estos valles, los habitantes de toda la tierra y nosotros mismos dejáramos de hacer el mal y aprendiéramos a hacer el bien. Eso es todo lo que podría desear o pedir. Todo lo que deseo vivir para ver es que los habitantes de la tierra reconozcan a Dios, se inclinen ante Él y confiesen su supremacía y su justo convenio. Que ante Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese, y que toda la creación diga amén a sus sabias providencias. Que cada persona declare su lealtad a Dios y luego viva de acuerdo con ella, diciendo: Yo y mi casa serviremos al Señor. En cuanto a mí y todo lo que tengo es del Señor, y será dedicado a Él todos mis días. si esto se lograra, la felicidad estaría aquí. Los ángeles están aquí, Dios está aquí, y estamos envueltos en visiones de eternidad. Pero yo no soy el Señor, y no puedo hacer más que otros de sus siervos. Yo puedo hacer el bien, y mis hermanos y hermanas pueden hacer lo mismo. Podemos unidos guardar sus mandamientos y hacer su voluntad. Esto es todo lo que deseo para ser feliz aquí y sentirme lo mejor posible en mi cuerpo mortal. Cuando veo a un élder en Israel que es respetado y ocupa una posición en el reino de Dios, hacer algo que manche su propio carácter y el de otros, mi espíritu se entristece. Pero cuando puedo ver al pueblo lleno del conocimiento de Dios, entonces todo es paz y todo es felicidad para mí. Que el Señor nos ayude a vivir nuestra religión desde ahora y para siempre. Amén.